Más allá de eso, la tarea consistía en 3 ejercicios. El 7, que lo habíamos visto en la última clase, todos juntos, que habíamos visto que se trataba de que yo ingresaba, eran 10 o 15, no me acuerdo de los números, pero eran 10 números, ¿sí? Yo ingresaba 10 números, yo se los había mostrado, 10 números, y lo que tenía que mostrar era por pantalla el resultado de ese número que ingresaba multiplicado por 5. Yo le había dado una ayuda de que ustedes podían resolverlo simplemente haciendo unas 4 líneas de sentencias y después esas sentencias replicarlas 10 veces y utilizar la misma variable para poder ingresar, porque la consigna no especificaba de que yo tenía que guardar los números ni nada por el estilo, simplemente yo iba ingresando números 10 veces multiplicada por 5, con eso cumplía la consigna. Después había 2 ejercicios más, ¿sí? Que eran el 8 y el 9, que el 8 planteaba que eran también 10 números, pero ahora en vez de solamente multiplicarlo por 5, lo que yo necesitaba era que ustedes me digan qué cantidad de números eran positivos, ¿sí? Y acá tenían que utilizar, yo les dije que tenían que leer los apuntes que habíamos tenido al principio de la materia para que ustedes, primero, que implementen una cosa que hasta ahora no habíamos tenido, que eran las variables contadoras, ¿sí? Una variable contador es aquella que me permite a mí incrementar su valor mediante un incremento fijo. Para eso sirve. Para que yo pueda controlar el incremento de una variable, me sirve a mí para que yo en este caso, por ejemplo, contar o saber cantidades. ¿Cómo cuento cantidades? Así como si yo, por ejemplo, al principio, cuando hablábamos de las bolitas de números y las de colores, además yo tenía que saber cuántas había. Para contar, utilizo una variable contador porque lo único que voy haciendo es incrementar esa variable en 1. Cada vez que encuentro un valor que a mí me sirve, lo incremento en 1. Esa como primera medida. Había que implementar un contador, que hasta ahora no lo estábamos trabajando con el ejercicio, pero ahora lo necesitábamos porque me decía la consigna, y ahora grábense esto, a partir de aquí además, cuando algo les dice la cantidad, o saber cuántos son, ¿sí? Cuando se refiere a cuántos o cantidad, siempre hay que utilizar un contador, porque yo tengo que contar algo. Saber una cantidad implica eso. Tengo que contar, o sea, saber cuántas unidades de tantas cosas hay, lo cuento con un contador. Bien. Eso primero y principal. Y lo otro, que ya con lo que habíamos visto hasta ahora de nuestras condiciones lógicas, teníamos que implementar el hecho de cuando un número es positivo. Yo les dejé aclarado en la consigna que el número era positivo siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando el número es mayor a 0. ¿Sí? Yo en los números enteros tengo los negativos, que son los menores a 0, los ceros y los positivos. Tengo esas 3 clasificaciones. Puede ser positivos, ceros o negativos. ¿Cómo determino si un número es positivo? Simplemente preguntando si ese número es mayor a 0. Esa es la única condición lógica que yo voy a tener. Así que yo les voy a mostrar cómo tienen que hacer ustedes, cómo tendrían que, vamos a ponerlo, en un segundo que les voy a mostrar. Ahí vamos. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla del PCI? ¿Sí? Sí. Perfecto, bien. Entonces dijimos, estábamos acá, el 8, que sigue ingresando mediante teclado 10 datos numéricos, de a uno por vez, determinar e imprimir. El determinar e imprimir, por si alguno no sabe, es solamente mostrar por pantalla, ¿no? Cuando dice imprimir, en realidad lo que necesitamos es mostrar que salga un cartel que diga el valor, o sea, la cantidad de datos positivos. La salida será por empezar a realidad por pantalla, realizar el algoritmo de formato PCI. Yo les había dejado aclarado que recordar que un número positivo es mayor a 0. Entonces, si nosotros venimos a nuestro PCI famoso, ¿sí? Empezamos utilizando esto, que es lo que se llama una inicialización. Al principio, ¿sí?, de mi algoritmo, yo voy a utilizar una variable contador. Ese contador siempre tengo que darle un valor inicial. ¿Por qué? Porque como va a incrementar su valor en base a lo que yo vaya realizando, siempre tengo que poner un valor inicial. ¿Para qué? Para que el PCI arranque desde un número. En este caso, como al principio del algoritmo yo no tengo ningún número positivo todavía ingresado, lo voy a inicializar en 0. Entonces mi contador arranca en 0. Para eso, esa inicialización
se hace de esa manera. Recuerden que todo esto que está después de las 3 barras es solamente una aclaración, por eso les puse un contador ahí. La inicialización se hace el nombre de la variable que yo voy a tomar, en este caso le puse con-post, recuerden eso, que no puede haber espacios, ¿sí? Si quieren poner 2 palabras, lo ponen, o 2 o más palabras, lo ponen separadas por guión bajo, para que sea bastante visible. Entonces dije, esa variable la voy a igualar a 0, o sea, le voy a asignar el valor 0. Si yo no hago esto, ¿sí? Por defecto PCIN asume de que esa variable, la primera vez que la voy a utilizar, va a valer 0. ¿Sí? O sea, no haría falta que yo haga esto, pero lo hago por una cuestión de acostumbrarme a inicializar las variables. El PCIN lo toma como 0. Ya cuando ustedes desarrollen y tengan otro tipo de lenguajes, hay algunos lenguajes que si no inicializan una variable no se las toma y les va a dar error. Entonces, para tomar como mecánica, acostúmbrense a partir de ahora, ¿sí? A partir de ahora, inicialicen las variables para que para que ustedes puedan tener esa mecánica de aquí en más. Entonces dijimos, ese contador yo lo voy a poner en 0 para empezar a utilizarlo. Como el algoritmo me preguntaba, ¿sí? ¿Cuántos positivos yo voy a ingresar de los 10 que voy a ingresar? Los 10 que voy a ingresar lo voy a manejar de la misma manera que manejé el anterior, que era el 7, ¿sí? Donde yo les dije, si yo simplemente copio y pego las 10 veces, el programa funciona de la misma manera. Entonces, siguiendo ese razonamiento lógico, acá también puedo hacer copiar y pegar una vez que resuelva con un número. Si yo tuviera, esto lo voy a poner para abajo para que ustedes no lo vean, pero en realidad ya está, ¿sí? Si yo tuviera un solo número, ¿cómo hago sabiendo que yo ingreso un solo número si es positivo o no? Voy a poner el cartel famoso para que yo sepa qué voy a hacer, voy a leer ese número, fíjense que la variable es la misma, voy a preguntar con mi condicional sí, pregunto si ese número que ingresé es mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, significa que el número que ingresé es positivo. Como es positivo, y el algoritmo, o sea, la consigna planteaba que yo tenía que contar o saber la cantidad de números positivos, ¿yo qué hago? A esa variable, el contador de positivos, le sumo 1, o sea, del valor 0 que tenía al principio, le sumo 1, o sea que en el primer número que ingreso voy a tener 1, porque 0 más 1 va a ser 1, o sea que a la variable con post ahora va a valer 1, porque sumé 0, que valía antes, más 1, ¿sí? Le asigno 1, o sea que a partir de acá, de ahí para abajo, la variable con post vale 1. Todo lo que haga después ya va a ser en un incremento de acuerdo a lo que yo vaya haciendo. Eso es para un número. Pero como dijimos, ¿sí? Nosotros estábamos esperando de hacer 10 números. Entonces, como también habíamos planteado en el ejercicio anterior, yo podía replicar esa sentencia, esas 4 o 5 líneas que tenía ahí, la podía replicar y simplemente replicarla, copiar y pegar 10 veces, y iba a hacerlo con 10 números. Acá creo que puse solamente una aclaración. Acá lo voy a hacer con 3. Para que ustedes lo vean, es la misma sentencia copiada y pegada 3 veces. ¿Sí? A partir del mostrar, ¿lo ven? Ese mostrar está copiado y pegado 3 veces. La aclaración es que esto se debería repetir 10 veces para que lo tengan correctamente en la consigna. Una vez que yo hice las 10 veces, simplemente tengo que mostrar un cartel donde voy a decir que la cantidad de positivos es el último valor que almacena con post. Fíjense que vamos a hacerlo con 5 para que sea más didáctico. Lo voy a volver a replicar acá. Bien, ahí lo hice 5 veces, ¿sí? En realidad es la consigna de 10, pero acá lo hice 5 veces. Yo voy a ejecutar esto. Vamos a ejecutar. Me pide que ingrese un número. Voy a ponerle 0. ¿Sí? Otra vez 0. 0. Voy a poner 2 y un menos 5. Si el ejercicio está bien, yo debería tener que el último valor de compost, ¿cuál sería? 1, porque en realidad ingresé solamente un número positivo, que es el 2. Los ceros no son positivos y el menos 5 es negativo, así que, tal cual está ahí,
me dice cantidad de positivos, 1. ¿Sí? Voy a poner otros valores, por ejemplo, voy a poner todos 0. ¿Sí? Me debería dar cantidad de positivos 0, porque no ingresé ninguno. Puedo poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Cantidad de positivos 5, o sea, todos los números que ingresé fueron positivos. Puedo poner menos 2. Perdón, me erré en la ejecución. Vamos de vuelta. Vamos a poner menos 2. 10, menos 2, 10, menos 2. Dos positivos, que son los 2 10 que ingresé, los menos 2 son todos negativos, no me lo va a tomar. El ejercicio de A está correcto, funciona. Con esto nosotros vimos que utilizamos un contador, que es esta variable compost, que es la que se fue incrementando a medida que yo encontraba un número positivo. Esta variable, que es compost, es la que voy incrementando en 1, la voy replicando. Entonces dijimos, arrancaba en 0. Cuando encontré el primer número, si es que es positivo, le sumo a 1, a partir de ahí vale 1, supongamos que en el segundo número es 1 más 1, 2, ahora va a valer 2, y así cada vez que pase encuentro un número. Solamente cuando encuentro un número positivo suma 1. Si no encuentro un número positivo, no suma nada, y la variable solamente mantiene el valor que tomó en el paso anterior. Espérenme que yo voy a dejar de compartir esto, voy a volver con ustedes. Ahí está. ¿Alguna duda de esto? Escuché a alguien que había levantado una mano. Si lo veo, le digo a ver quién puede haber sido. Candela, te digo que está con... Buenas noches, Mauro. Buenas noches. No entendía por qué teníamos que sumarle 1. Ahí me perdí. Ahí te perdiste, bien. El contador, que es esa variable, ¿sí? A mí me sirve para contar, ¿sí? Es como cuando yo cuento con los dedos, ¿sí? Yo digo, encuentro un número, cuento 1. Encuentro otro número, cuento 2. Encontré un número que es 0, no lo cuento. Encuentro otro número que es menos 2, no lo cuento. Y así. Cada vez que yo voy incrementando, es como cada vez que cuento con los dedos. Me voy sumando de a 1, por eso se llama contador. Es como cuando vieron alguno vio un ábaco, ¿saben lo que los ábacos son? Esas linitas de pelotitas, digamos. Los chinos los usaban para contar, justamente con los ábacos, después se hacen operaciones y todo demás, pero el ábaco sirve para eso, para aprender a contar, porque yo voy pasando, deslizando una bolita, cada vez que encuentro un valor que a mí me hace falta. En este caso, cada vez que encuentro un número positivo, primero tengo que saber cómo encontrar los positivos. Para eso utilizamos el condicional lógico si el número es mayor a 0. Entonces, cuando encuentro un número positivo, lo cuento. ¿Cómo lo cuento? Sumándole 1 a esa variable contador. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, está bien. Ahora sí. Gracias. Bien, genial. ¿Alguien más que tenga alguna duda de esto? ¿Entendió todo? Pedro. Sí, no, Bien. no tanto una duda, sino más bien una aclaración. Sé que estábamos trabajando por ahí con números enteros, pero si es un número decimal, 0,5, que sé yo, 0,2, ¿me lo va a tomar como positivo o queda ahí neutro, digamos? El único número que es 0 es 0. Los otros son o menos 0,5 o 0,5 positivo. ¿Sí? Claro, es igual. O sea, me lo contaría si yo pongo 0,5. Sí, totalmente. Sí. Me lo contaría como... Sí, la condición verdadera es que sea 0 es únicamente con 0. Lo otro ya es otro número totalmente distinto. Vale, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Para aquellos que lo hicieron, he visto algunos que lo han resuelto y que está perfecto, está bien, lo han resuelto con su contador y demás. Hay gente que ha tenido problemas con el tema de justamente de no utilizar un contador y no sabían cómo hacer para contar. Esta es la forma de la resolución. Vuelvo a decirles, los ejercicios se los voy a volver a subir resueltos para que ustedes comparen y vean en dónde tienen el problema y cómo es que lo vamos a resolver. ¿Sí? De este ejercicio, sí.
Profe, disculpe, Sí, señorita. yo tampoco estoy pudiendo abrir los ejercicios resueltos, ¿Por sería. qué? No sé por qué. Me dice que no hay una vista previa disponible. Es porque están, los ejercicios lo que tenés que hacer es, cuando abrís el Classroom, ¿sí? Lo descargas, ¿sí? Lo descargas en una de mis documentos. Tampoco me deja, es como que si no tuviera el PC descargado, no Pero sé. pará. No me deja, lo descargo, pero después no me deja abrirlo. Pero es que no tenés que abrirlo desde ahí donde lo descargas. Vos tenés que abrir el PCI. A ver, vamos de vuelta. Mira, vamos, yo les voy a mostrar para todos, para que lo vean. Bueno, perdón, chicos. No, está todo bien. Vuelvo a decir, nadie tenga problemas con preguntar cosas porque todos tienen que... Supongamos que yo tengo descargado, ¿sí? Yo lo tengo descargado a los ejercicios. Abrí el PCI. Voy, archivo, abrir acá. El archivo que descargué de la página lo dejo donde estaba, ¿sí? Archivo abrir. Se ve ahí la ventana. Busco el ejercicio que quiero, ¿sí? Supongamos que yo tengo acá el 6, que lo habíamos. Busco el ejercicio, ¿sí? Hago clic en abrir y me lo abre. Esa es toda la sentencia, pero yo primero tengo que haber descargado el archivo en un lugar donde yo lo pueda buscar, ¿sí? O sea, para poder abrirlo desde acá, tengo que haberlo abierto, tengo que haberlo descargado y saber dónde lo tengo guardado, tengo que tener en mis documentos, crear una carpeta, lo que quieran, pero esa es la idea. Ustedes puedan primero descargarlo y tener el ejercicio en un lugar donde ustedes lo puedan ubicar dentro del PCI. Cuando yo abro el PCI, pongo archivo, abrir, y lo busco en la carpeta de mis documentos, por ejemplo, busco el nombre de ese archivo, que generalmente va a decir EG de ejercicio, el número, .psc. Lo abro y de ahí lo abro directamente. Es imposible, no lo pueden abrir así. Es simple y sencillo. Lo que no pueden hacer es hacerle doble clic sobre el archivo. Eso no se puede. Abrirlo con un doble clic no se puede. ¿Sí? Y si no, es que le falta tener mi CBU donde tienen que pasar los import. No, mentira. No, mentira. Gracias. Bueno. Bien, les decía, sobre este ejercicio del 8, vamos a empezar a trabajar y ahora sí vamos a ver algo nuevo aparte del tema. Vimos el tema de los contadores, que es algo fundamental que veamos a ver de ahora en más. El tema de la inicialización de los contadores, que tenemos que tenerlo en cuenta también. Por ahora no va a ser tan necesario porque en realidad los contadores arrancan en cero y por ahora los usamos así. Pero acostúmbrense a poner el nombre del contador, de la variable contador, igual a 0, para que inicie en 0. Vimos el tema de las condicionales lógicas en la clase pasada y ahora las estamos utilizando para poder discernir entre un valor y otro. También vamos a poder utilizar con este ejercicio, y ahora yo les voy a mostrar, de vuelta, ese ejercicio que nosotros vimos hasta ahora, el 8, ¿recuerdan? Que el 8 decía que eran 10 números, yo tenía que mostrar qué cantidad de positivos eran. Hasta ahí lo habíamos resuelto recién. De esta forma, ingresando mostrar, ingresé número, leer número, preguntamos si era igual a 0, lo contábamos y al final de todo mostrábamos si era la cantidad de positivos una vez que hicimos la cantidad de veces. Está perfecto, el ejercicio funciona, yo lo hice con 5 para mostrarles ahora, después ustedes lo pueden acumular con las 10 veces que corresponde. Ahora, si el ejercicio tendría, yo diría, bueno, ingreso 2500 números, tendríamos que hacer copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar 2500 veces, ¿sí? Sería bastante engorroso. Entonces, para eso, vamos a utilizar a partir de ahora una herramienta, yo lo utilicé acá, que es la estructura repetir. El repetir, que también está dentro de los comandos que están acá a la derecha, está acá abajo, es ese que figura ahí, dice repetir. El repetir a mí me sirve para qué. Cuando yo tengo un número cierto de veces que voy a hacer un procedimiento o una tarea, yo puedo utilizar la estructura repetir. Pero ¿cómo voy a hacer? El repetir va a terminar cuando se cumplen esa cantidad de veces. En este caso, la cantidad de veces son 10, porque son 10 datos numéricos. O sea, yo voy a leer 10 datos. ¿Cómo vamos a utilizar eso? Voy otra vez, acá arriba, al principio del algoritmo, voy a utilizar el contador, porque sí o sí va a ser la tarea del algoritmo va a ser la misma.
O sea, yo voy a tener que leer un número, preguntar si es mayor a 0 y contarlo. Pero voy a hacer otro contador más, que en este caso se llama veces, por una cuestión de facilidad de lectura nada más. Le pueden poner el nombre que quieran. Le pueden poner B corta, C, cantidad, no importa, pero es para que sea fácil. Voy a utilizar la estructura repetir. El repetir me dice, repetir, fíjense que está la línea de puntos famosa esa que me da la indentación, o sea, que me dice dónde está la estructura. El repetir figura todo eso negro que está más resaltado, que es repetir hasta que, y después me pone una condición lógica. Yo le dije que repita lo que está dentro hasta que veces, o sea, la cantidad de veces sea igual a 10. Con eso, ¿yo qué hago? Fíjense que esto que está acá adentro, hasta el fin sí, es lo mismo que nosotros teníamos en el otro ejercicio, ¿sí? Es más, yo lo copié y pegué. Mostrar hasta el fin sí es lo mismo que está acá adentro. Es exactamente lo mismo. Yo hice copiar y pegar. Lo único que agregué fue, por fuera, el repetir, la validación, y agregué un contador a esa variable veces, que lo que va a hacer es llevarme la cantidad de veces que yo voy a ir diciendo el número. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Yo voy a inicializar un contador de positivos, voy a inicializar un contador de veces, voy a decir que repita esta estructura de ingreso un número, leer el número, comprobar si es mayor a 0, si es mayor a 0 lo cuenta, si no sale, incrementa un contador de veces, o sea, lo suma, veces que estaba en 0, ahora va a valer 1, pregunta, porque esto es una condición lógica, hasta que es la misma pregunta de que sí tal cosa, entonces pregunta, veces, ¿es igual a 10? No, porque es 1, vuelve y repite, vuelve hasta arriba y repite, mostrar otra vez, lee el número, pregunta, lo cuenta si es positivo, si no, sale, incrementa en veces, veces que estaba en 1, ahora pasa a valer 2 porque se incrementa uno más, o sea, que ahora es 2, pregunta, ¿veces es 10? No, y así, vuelve otra vez a repetir, vuelve a leer el número, vuelve a incrementar en veces, veces es 3, veces es 10, no, sigue, así hasta que la última vez, veces que va a valer 9, le suma 1, veces va a valer 10, ¿sí? Cuando veces vale 10, ¿sí? Veces vale 10, sale, termina la estructura de repetir y hace lo último, que es mostrar el cartel y muestra el contador de positivos. ¿Por qué le puse 10 acá? Porque son las veces que yo voy a leer números, ¿sí? O sea, cuando yo llegue a 10, voy a hacer 10 veces que leí un número, 10 veces va a ser esta estructura. Esto lo van a poder ver mejor con un diagrama de flujo. Fíjense, voy a mirar acá, para que todos puedan ver. Fíjense, están los procesos de inicialización de los dos contadores, el cartel que muestra, acuérdense que los verdes son los carteles que salen en pantalla, la lectura, que son estos rosaditos, la lectura del número, pregunta si es mayor a 0, si es mayor a 0 lo cuenta, si no, si me da falso, sigue por acá abajo, incrementa, o sea, cuenta la cantidad de veces en 1, y acá tiene una pregunta lógica, así como teníamos ahí. Dice Macana, ahí. Acá pregunta, ¿sí? Dice, esperen que, ahí está, no, vamos de vuelta. Perdón, moví una estructura, por eso lo saqué. Le decía, acá pregunta, si en la variable veces es igual a 10, si no, vuelve arriba, fíjense que la flecha se los dice, vuelve, y vuelve hasta este punto, y en este punto vuelve a bajar, vuelve a mostrar el cartel, vuelve a leer un número, vuelve a controlar que sea mayor a 0, si es mayor a 0 lo vuelve a contar, viene por acá, incrementa a veces, uno más, vuelve a preguntar, si no es 10, vuelve otra vez arriba, y este ciclo, ¿sí? Este ciclo que viene acá y vuelve así, lo hace 10 veces hasta que este contador llega a 10. Cuando llega a 10, esta pregunta lógica le da verdadero, porque esto es verdadero, porque veces es igual a 10, llega, sale y muestra el valor de la cantidad de positivos. ¿Sí? Esa sería la forma de trabajo que vamos a tener ahora con el repetir. ¿Sí? Porque el repetir nos ayuda a nosotros cuando tenemos
demasiada cantidad de veces. En este caso, pues son 10, como yo le decía antes, yo copiar y pegar, lo puedo resolver y lo voy a hacer porque son 10 veces. Pero si en el caso que yo le digo, sean 2500, como le dije, un número al azar, tendrían que copiar y pegar 2500 veces, hasta pueden errar la cantidad de veces. Si ustedes no saben bien, no van contando bien, le pueden errar y el algoritmo no realizaría la consigna y estaría mal. En este caso, con el repetir es muy fácil porque yo simplemente hago que el valor de ese contador de veces llegue a 10 y con eso me ahorro el problema de tenerlo que copiar y pegar tantas veces. ¿Se entendió eso del repetir? Esto es fundamental que entiendan lo que vimos hasta ahora en este poquito tiempo de hoy. Primero, la inicialización de contadores, como dijimos. El uso del contador, que me sirve a mí para contar y saber las cantidades de un valor específico que yo estoy buscando. Y el repetir, que me va a ayudar, ¿sí? El repetir tiene lo mismo que yo voy a usar varias veces. Yo sé que voy a usar algo varias veces, o sea, que a mí me sirve eso varias veces, lo puedo poner dentro de una estructura de repetir, simplemente tengo que tener la precaución de tener un contador de esas veces que voy a utilizar, ¿sí? Para eso sirve el repetir, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene duda de esto? Yes. Como dijera Pedro, hoy ninguna duda, mañana todas. Bien, genial, muy bueno, bien. Lo importante es tener dudas, eso es importantísimo, siempre. Candela, decime. Mauro, el repetir me serviría si la variable número digamos, número 1, número 2, ¿no? No, el repetir es cuando yo encuentro una tarea, una parte del algoritmo que se repite tantas veces que yo necesito hacerlo demasiadas veces igual. Por eso les mostraba en el 8 anterior que yo simplemente hacía copiar y pegar 10 veces. En este caso, me puedo ahorrar el copiar y pegar solamente haciendo un repetir para que me lo haga todas las veces que yo necesito. Independientemente de lo que tenga dentro, ¿sí? Sea leer un número, sea leer una variable, controlar si es positivo. E independientemente, el repetir me sirve a mí para repetir lo que tengo dentro, nada más. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Miren que sigo y después... Bien, miren que veo en el chat a ver si hay preguntó. No, nadie preguntó nada. Perfecto. Bueno, el otro ejercicio que estaba de tarea también era bastante parecido, pero acá había una pequeña muestra de lo que ya habíamos visto, ¿sí? De anidar las condicionales. ¿Por qué? Porque el ejercicio les planteaba que aparte de los positivos, yo también tenía que saber los otros dos tipos de condiciones. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que podía ser positivo, negativos o iguales a 0? En este caso el ejercicio le pedía que también a la vez cuenten, ¿sí? Vuelvo otra vez con el PCI primero. El 9 decía, ingresando 15 valores numéricos por consola de 1 por vez, determinar e imprimir la cantidad de valores que fueron positivos, negativos e iguales a 0. O sea, si nosotros juntamos todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? El ejercicio lo que nos planteaba era qué cosa. Primero que yo voy a tener 3 contadores, porque como dije antes, para contar positivos tenía un contador, en este caso, fíjense que acá arriba el ejercicio arranca con 3 contadores. ¿Sí? Uno para contar los positivos, uno para contar los ceros y uno para contar los negativos. Esa es la premisa, o sea, lo fundamental al principio, que yo determine eso. Si tengo que contar 3 tipos de cosas distintas, tengo que tener 3 contadores distintos. ¿Sí? Y acá hacemos uso del famoso repetir otra vez. Como son 15 números, fíjense que si yo saco todo esto, ¿sí? Olvídense de lo que está acá adentro. Tengo lo mismo, repetir, hasta que utilicé el contador veces otra vez, que lo voy incrementando de a 1 hasta que llegue a 15. Simplemente eso. Lo que está dentro, ¿cuál va a ser?
A diferencia del otro, yo ya sabía cómo determinar si un número era positivo. Me faltaban los otros dos tipos de números, los negativos y los iguales a cero. Yo pregunto, si el número que leí es mayor a cero, dijimos, esto es lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿sí? Si el número es mayor a cero, entonces lo cuento como positivo en un contador de positivos. Si no, y acabo de utilizar el si no, me quedan dos posibilidades. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el tema de las condicionales anidadas? Dijimos, si son tres, yo voy a tener que tener dos preguntas. Son tres posibilidades, o sea, tres tipos de datos posibles. En este caso son tres tipos de datos posibles. O sea, puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser igual a cero. Si tengo tres posibilidades, voy a tener que hacer solamente dos preguntas condicionales. Una es esta, que es si el número es mayor a cero. Si no, tengo que preguntar una más para poder discernir entre los dos tipos de que me quedan como posibilidades. Pregunto, perdón, esto está mal, recién me acabo de dar cuenta. Esto está mal lo mío. Si el número es menor a cero, entonces, si el número es menor a cero, si no es mayor a cero, pero es menor a cero, lo voy a contar como negativo. Ahora, si no es mayor a cero y no es menor a cero, significa que el número es un cero. ¿Sí? Si no es mayor ni menor, la única que me queda es que sea igual. Entonces, igual a cero es un cero. Entonces, simplemente, sin preguntar, ya cuento ese número como un cero en un tercer contador. Esta estructura de control, que es todo lo que está acá adentro, los dos sí anidados, ¿sí? Esta estructura de control a mí me sirve para determinar el número que ingreso, cuál de las tres posibilidades es. Todo lo demás ya no necesito ver más nada, simplemente lo voy a contar, ¿sí? Como que leí un número, incremento el contador de veces, como dijimos, hasta llegar a 15, que era la cantidad de número que yo iba a tener que ingresar. Cuando termine eso, o sea, cuando esta condicional lógica de veces es igual a 15, o sea, que el contador de veces llegue a 15, voy a salir, voy a terminar el ciclo de repetir y voy a mostrar simplemente cada uno de los contadores que logré controlar, ¿sí? Vuelvo otra vez a mostrarles el diagrama de flujo. Fíjense que tengo otra vez la inicialización de las variables, de los contadores, ¿sí? Los contadores variables, el cartel, el ingreso del número, ¿sí? El control, si el número es mayor a cero, lo cuento, si me da verdadero, lo cuento como positivo. Si no, vuelvo por el falso, pregunto, si no es mayor a cero, si es menor a cero. Si es menor a cero y me da verdadero, lo cuento como negativo. Si no, lo cuento como cero porque la única posibilidad, al no ser mayor a cero y no ser menor a cero, la única posibilidad es que sea igual. Entonces lo vuelvo y sigo por acá abajo, incremento el número de veces, el 1. Cuando incrementé, pregunto si el número de veces llegó a 15. Si no llegó a 15, si es la primera vez o todas las otras veces, vuelvo y así, hago este ciclo, a ver si se alcanza a ver, hago este ciclo, esta vuelta que está acá, fíjense que la flecha vuelve para arriba, y vuelvo a hacer todas las veces que sea necesario hasta que llegue a 15. Cuando llego a 15, termino, salgo porque esto me da verdadero y muestro simplemente los valores de cada una de las variables que me dan los contadores y termino. ¿Sí? ¿Se entendió? El 9 es simplemente juntar lo que veníamos viendo hasta ahora. Juntamos los contadores, el tema de las condicionales lógicas anidadas, que veníamos viendo, controles, ¿sí? Con esas preguntas lógicas, o sea, controlaba una variable si la condición se cumplía o no. En el caso de que se cumpla, hacía una cosa, en el caso de que no se cumpla, hacía otra. ¿Sí, Candela, tenés la mano levantada o me quedo de hoy? Ah, pensé que estaba apuntando. ¿Alguien, alguna duda sobre este? ¿No? ¿Alguien que quiera contar? ¿Alguien? ¿No? Miren que sigo adelante, ¿eh? Bueno, ahí. Bien. Para ir subiendo un poquito más la apuesta, a partir de ahora ya vamos a asumir, ¿sí? De que esto que estamos dando, ya ustedes lo están manejando, ¿sí? Vuelvo a decirles, yo les voy a subir estos ejercicios para que ustedes tengan las estructuras de cómo se van a manejar y dónde tienen que poner. Lo que tienen que tener en cuenta es, primero,
los contadores que se inicializan en 0 y van a utilizar contadores. Respetar los nombres de las variables, porque he visto algunos ejercicios, gente que no les da el ejercicio, pero porque no respetan los nombres de las variables y dónde los tienen que poner, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Fíjense que yo ahí, vieron que yo corregí algo sobre la marcha, y donde estaba mostrándoles recién que decía cont en vez de donde decía nume. Bueno, eso es fundamental, saber que cuando yo tengo en la primera vista el ejercicio, tengo que saber en dónde estoy parado y a qué me estoy refiriendo. Y si el ejercicio no me da, tengo que saber dónde tengo que corregir para que me dé. Y vuelvo a decirle lo mismo que le dije en la clase anterior. Prueben los ejercicios cuando los hacen, ¿sí? Pruébenlos, porque si ustedes asumen de que el ejercicio está bien, pero no los prueban con números, está mal seguramente, o le falta algo, ¿sí? Bien. Entonces, para ir avanzando un poco, a partir de ahora, a partir del 10, que es la guía de ejercicios, yo les voy a subir la guía completa. Ahora, ya no les voy a dar los ejercicios cortados, simplemente que les voy a ir diciendo en la clase cuáles son los ejercicios que tienen que resolver, ¿sí? La guía completa de estas 2 primeras unidades son, a ver si yo miro acá, son como 60 ejercicios, 62, para ser más exacto. 62 ejercicios, ¿sí? Vamos por el 10, así que tengan en cuenta que esto tenemos que terminarlo antes. No. Usar la variable repetir varias veces. Pero no te da una idea, te vas a cansar de usarla. Bien, es más, esta es la primera guía. Alexis se ríe, sabe, porque hay una segunda guía que es la segunda parte del segundo cuatrimestre, que son como 50, son más de 50 ejercicios después de la segunda parte. Pero bien, no se asusten, tranquilos, hermanos, vamos tranquilos. Bien, entonces les decía, a partir del ejercicio 10 vamos a utilizar otra herramienta que ya también estaba señalada en los apuntes que yo les había mostrado, para discernir también el ingreso de datos. El ejercicio 10, cuando lo vean, porque ustedes no lo tienen todavía, el ejercicio 10 dice ingresar 10 números, indicar cuántos son pares y cuántos son impares. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que ver el tema de saber discernir una cosa. ¿Cómo sé yo que un número es par en la vida real? ¿Quién sabe qué es un número par? ¿Lo dividimos por 2? No. Si yo les digo son múltiplos de 2. El 14 es par y ustedes se ponen a dividir 14 dividido 2. No. ¿Qué hacen? Saben que el número termina en un número par. ¿Cuáles son los números pares? Los más chicos que hay. El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Todos los números de ahí en más, ¿sí? Todos los números que terminan en 2, 4, 6, el 0, el 8, ¿sí? Son números pares, ¿o no? Si yo les pregunto, 1248, ¿es par? ¿Ustedes hacen 1248 dividido 2? No. Simplemente saben que termina en 8 y es par, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O todos hacen una división por 2? No sean chantas, ¿sí? Si yo les pregunto en la vida real, no le estoy preguntando en computación, en informática, nada, estoy preguntando en la vida real, ¿cómo saben que un número es par? Simplemente porque termina en un número par, ¿o no? ¿Sí? ¿Está? Bien. Ahora sí, para todos aquellos que han respondido con sus preguntas ahí, todos los que veo en el chat, que hacen todo, ¿sí? Por el tema del mod y todo lo demás. Vamos a lo real, a lo irreal, digamos, que es la parte de informática. Nosotros, ¿cómo hacemos para determinar que un número es par en la computación? O sea, si yo no puedo decirle a la computadora, te doy un número, si termina en 6, en 4, en 8, en 0, en 2, es un número par. La computadora se va a volver loca, porque tiene que empezar a pensar, ¿sí? ¿Cómo hace para saber? Primero, ¿cuál es el último número? El número que le doy. Primero tiene que pensar eso, ¿cuál es el último número? Y después de ese número, tienen que cotejarlo 5 veces, porque son 0, 2, 4, 6, 8. 5 números que tienen que cotejar que sean iguales a ese último número. Así, a grande modo, la computadora va a ser una locura, porque cada número que yo le dé, si imagínense que le doy 100.000 números y todos tienen que cotejar 5 veces por cada número, sería una locura de procesamiento. Entonces, para ahorrar eso,
existen ciertos operadores matemáticos dentro de la informática, ¿sí? Operadores matemáticos que nos facilitan esa cosa. Uno de ellos, que estaba en los apuntes, y aquellos que lo hayan leído lo tienen que haber visto, es el operador mod, ¿sí? El operador mod lo que hace es simplemente devolvernos el módulo de la división. Si todos vieron alguna vez una división, ¿sí? La división tiene un cociente, ¿sí? Un divisor, ¿sí? Un resultado y un resto, ¿sí? Todos tienen la imagen en la cabeza de que es una división, ¿no? Tiene el numerito, la barrita esa, que es como una L, otro número adentro, un resultado y un resto. ¿Sí? Perfecto. De esas 4 partes de la división, a nosotros nos interesa fundamentalmente el resto. ¿Por qué? Porque si yo voy a lo que hablábamos antes, ¿sí? Un número par, ¿sí? Un número par es par, por definición matemática, porque su división por 2 es igual a 0. ¿Sí? Si yo voy a la matemática, ustedes van a ver en matemática y demás, todo número par dividido por 2, el resto es igual a 0. No importa el resultado, ¿sí? El resto es lo que importa. El resto es igual a 0. Por condición lógica, si todo número par dividido por 2, el resto da 0, todo número impar dividido por 2, el resto ¿qué da? 1. Quinto de 0. 1. Algunos que dicen distinto de 0, otros dicen 1. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cómo? El resto, no estoy pidiendo el resultado. 1. El resto da 1, correcto. El número impar, cualquiera sea el número impar, si yo lo divido por 2, el resto da 1, siempre. Vamos al ejemplo. 15 dividido 2 me da 7 y me sobra 1. 35 dividido 2 me da... Están todos multiplicando. 12. 17. 12 y te sobra 17. 1. ¿Cómo? 35, dije. 17. 35. Ah, 17, perdón. No, bueno, ya estamos complicados, 35, Estamos me da hablando 17, de ahí, me sobra 1. Pasa menos que, 10, menos 10 como pasa en que el habló chinchón. de módulo de aritmética que nos está dando la de matemática y ya estamos al horno ya. ¿O no, Pedro? Bien. Bueno, entonces dijimos, 35 dividido 2 me da 17, me sobra 1, ¿sí? Entonces, podemos poner como regla, ¿sí?, que el resto de la división de un número par siempre me va a dar 0. Y el resto de la división por 2 de un número impar siempre me va a dar 1. Valiéndonos de eso, nosotros tenemos una herramienta en informática que es lo que se llama el mod. El mod, que viene en el módulo justamente, nos devuelve el resto de una división. ¿Sí? Me devuelve, no importa el resultado, no importa cuál sea el resto, ¿sí? Me devuelve el resto. Es como si yo sumara 2 números, yo afecto 2 números con el mod y a mí me devuelve el resto de esa división. ¿Sí? ¿Se entendió? En vez de que yo diga, por ejemplo, 35 dividido 2, como dije yo antes, yo hago 35 mod 2 y a mí me devuelve un 1. ¿Sí? No me devuelve 17, me devuelve un 1, porque es el resto de esa división. Si yo hago 34 dividido... Bienvenidos a un nuevo... Mod, perdón, 34 mod 2 me devuelve 0, no me devuelve 17. ¿Sí? El mod me devuelve el resto, no el resultado. Que para nosotros, en nuestro caso, es muy importante porque vamos a utilizarlo como una función, o sea, en realidad como una operación aritmética para poder trabajar con esto. Dijimos que, vamos de vuelta y les voy a mostrar. Dijimos que el ejercicio 10, que se los voy a mostrar acá, para que ustedes lo vean, este que está acá, me dice... Ingresar 10 números, indicar cuántos son pares y cuántos son impares. Primero,
Fíjense que es un solo renglón y tiene un montón de cosas para hacer. Primero que nosotros dijimos ingresar 10 números. Ya sabemos cómo ingresar un número y también sabemos cómo hacer para ingresar cierta cantidad de números cuando son más de uno. En este caso, ingresar 10 números, nosotros sabemos que primero vamos a tener que tener una lectura de un número y a la vez vamos a tener que tener un repetir para poder repetir esa cantidad de veces que vamos a ingresar. La consigna nos dice indicar cuántos son pares y cuántos son impares. Como son cuántos, y yo les dije al principio de la clase, cuando nos piden cuántos, cantidad, siempre vamos a utilizar contadores. Como son dos cuántos, ¿sí? Cuántos son pares y cuántos son impares, en este caso vamos a utilizar dos contadores. Vamos a nuestro algoritmo, como dijimos, vamos a poner, necesito dos contadores al principio. Uno contador de pares, que lo voy a poner en 0, y un contador de, obviamente, impares, que también lo voy a poner en 0, para poder visualizar las mismas variables. Dijimos nosotros que vamos a utilizar un repetir, porque vamos a necesitar, fíjense que yo cuando puse repetir acá, automáticamente me cargó el comando repetir, y me pone la ayuda, repetir, la secuencia de pasos y la expresión lógica que voy a cumplir. Como habíamos visto antes, yo también voy a utilizar acá un contador de veces, y la expresión lógica que me va a permitir a mí salir del repetir, como antes, va a ser cuando veces sea igual a 10. ¿Sí? En la secuencia de acciones, ¿qué voy a tener? Dijimos que íbamos a tener que ingresar un número, que también ya lo sabíamos cómo hacer. Vamos a poner ingrese. Perdón por escribir rápido, pero estoy medio trabado. Ingrese un número y lo voy a leer como antes, hasta ahora todo lo mismo que antes. ¿Sí? Bien. Puse cartel, lo voy a leer ese número. Dijimos nosotros que para poder discernir cuántas posibilidades tengo acá. Antes teníamos positivos, negativos, igual a 0, 3 posibilidades de distintos tipos de los datos. En este caso tengo 2 posibilidades, o que sean pares o que sean impares. Es tan simple como eso, no hay más posibilidades. Entonces, si yo les dije antes que para 3 posibilidades tengo que hacer dos preguntas, en este caso, para 2 posibilidades tengo que hacer una sola pregunta. Una sola pregunta que me va a hacer la diferencia entre saber si es uno o es otro. La pregunta va a ser simple. Te voy a preguntar, si ese número, ¿sí? Ese número, yo tengo que saber si es par, y dijimos que a nosotros, para poder discernir un número par o impar, simplemente que la revisión por 2 me tenía que dar resto 0. Si yo ese número pongo num mod 2 igual 0, yo estoy diciendo que si el resto de la división por 2 de ese número que ingresé es igual a 0, yo entonces, ¿qué voy a hacer? Significa que el número, si esto me da verdadero, significa que el número que ingresé es par, porque su división por 2 me da de resto 0. Eso significa esta expresión que está acá. ¿Sí? Num mod 2 igual 0 significa que el resto de la división por 2 de ese número me da 0. Por lo tanto, yo puedo, en el contador de pares, si ese número que encontré es un par, mi contador de pares, incrementarlo en 1. Porque el número que encontré es un número par. Porque esto acá me dio verdadero, significa que el número que ingresé es un par. Bien, el número que encontré es un número par. Ahora, ¿qué pasa si esto no me da verdadero? O sea, si esto es falso, la división por 2, no me importa el resto, porque en este caso solamente yo sé que la única pregunté si es 0. Si no es 0, la otra posibilidad, todo número dividido por 2 me va a dar 0 o me va a dar 1, ¿sí? En este caso, lo divido por 2, el número me puede dar 1, como me da 1, la otra posibilidad, si no, ya dijimos que teníamos 2 posibilidades, la otra posibilidad es simplemente que me dé, que sea impar, entonces lo voy a contar
como impar. ¿Sí? Y ese es todo el control que voy a tener que hacer. De todo esto, lo nuevo es esto, simplemente el tema de que yo puedo ahora discernir entre un par o un impar, sabiendo que el resto de un número dividido por 2 es igual a 0, me da la posibilidad de que ese número sea un número par. Después de eso, después del control y después de haberlo leído, como hicimos antes, yo voy a incrementar el valor de veces porque ya leí un número y lo controlé. Entonces voy a incrementar el número de veces para que ese repetir me cuente la cantidad de veces que voy a ingresar números hasta que llegue a 10. Solamente me queda por poner la salida, que en este caso es la cantidad de pares, separado por una coma. Recuerden siempre que los carteles y las variables que representan ese cartel van separados por una coma. Voy a intentar esto para que sea más fácil. Vale, pares. Y el otro que me falta es el de impares. ¿Sí? Y con eso yo terminaría mi algoritmo. Con eso tengo la cantidad de pares e impares ingresados dentro de ese algoritmo de 10 números. Si yo voy otra vez al diagrama de flujo, fíjense que tengo lo mismo que antes, ¿sí? Tengo el ingreso, la lectura de los números, controlo o hago una pregunta lógica, pregunto si el número que ingresé dividido por 2, su resto, por eso de mod, es igual a 0, va a ser un par, y si no, va a ser un impar. Lo cuento, vuelvo a repetir y hago así este ciclo 10 veces. Cuando termino, o sea que llego a 10 veces, va a salir de ese ciclo repetir y me va a mostrar lo que acumuló, o sea, lo que guardó en esos contadores, pues contando, me lo va a mostrar en cada una de las variables que tengo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos utilizar también como condición lógica una operación aritmética? Yo hago que la condición lógica, ¿sí? O sea, el sí, tal operación, me da igual a un resultado. Así como utilicé el mayor o el menor antes para saber si era un valor positivo o negativo, en este caso lo utilizo el igual, pero porque depende de una operación aritmética. Digo, si esta operación aritmética es igual a este número, hago tal cosa. En este caso, la operación aritmética que nosotros utilizamos es con un operador mod, pero solamente para la cuestión de averiguar cuándo es un número par. Para eso me sirve. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien que escuché que por ahí que había levantado la mano? No me acuerdo quién es. No se escuchó mal. ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Buenísimo. Quiero ver los ejercicios que estén perfectos en la próxima clase. Bien. Mauro, señor. En el ejercicio 9 podríamos haber usado el módulo, digamos, el mod. No, porque no lo necesitas. No, porque el mod Par impar en el ejercicio. En el 9 no. El 9 no. El 9 decía determinada cantidad de positivos, negativos igual a 0. Pues sí, perdón. No, tenía que ir a pares, impares y negativos. No. Ese es a partir del 10. Bien, el tema es así. A partir de ahora, vuelvo a decirles, les voy a subir la guía completa de ejercicios. ¿Sí? Para la próxima clase van a tener que hacer este 10, que lo hicimos acá, pero lo van a tener que hacer ustedes igual. ¿Sí? Van a tener que hacer 10, 11 y 12. ¿Sí? El 11 y el 12 son bastante parecidos. Lo único que van a tener que agregarle es que van a tener que hacer operaciones aritméticas. Y van a tener que saber. ¿Sí? ¿Todos saben cómo calcular un porcentaje? Sí, debería que ser. Sí, muy bien. Si no, van a tener que averiguarlo.
o preguntar a la profesora de matemática, pero tienen que saber cómo calcular un porcentaje, ¿sí? Entonces, el 11 y el 12 van a tener que utilizar operaciones aritméticas para poder resolverlo, pero en realidad los datos que necesitan obtener son simplemente lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, sumándole esta cuestión de usar operaciones aritméticas para obtener los porcentajes. ¿Sí? Entonces, le queda para el jueves 10, 11 y 12. Vuelvo a decirles que necesito que lo suban en la forma correcta, aquellos que siguen subiendo imágenes o que suben RAR o que suben DOC, ¿sí? Necesito que suban los archivos en .psc, ¿sí? Les voy a subir el 7, el 8 y el 9 resueltos, como les dije antes, para que comparen contra lo que ustedes ya tienen. El 10 no se los voy a subir, por más que ya lo tengo ahí en pantalla y todo, lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Y los veo el jueves, entonces, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda, como siempre, me pregunta, no hay ningún problema, y el jueves nos vamos a ver de vuelta, no se van a liberar tan fácil de mí. Así que, si alguien tiene alguna duda, que pregunte ahora o calla para siempre, y si no, los dejo ya en paz. ¿No? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, entonces, chicos, les agradezco y les doy las buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.